Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. En esta ocasión voy a hablaros sobre un aspecto de la superdotación que es la injusticia. En otro vídeo ya hablé sobre la injusticia, pero lo hice desde un punto de vista, ah, no sé si decir inusual, pero en cualquier caso el punto de vista que observo que normalmente no se trata. Y hoy voy a hablaros sobre el punto de vista precisamente que veo que a menudo se trata cuando se habla de la superdotación. En el otro vídeo hacía referencia a cómo se toma el superdotado, la injusticia que recibe de los demás hacia su persona, es decir, hacia sus puntos de vista, hacia su sensibilidad, hacia su manera de ver el mundo. Es decir, se sentía el superdotado y incomprendido, de alguna manera, ¿no? Ah, desintegrado, desintegrado. Y a su vez esa desintegración hacía que, el mismo superdotado quisiera, ah, desintegrarse todavía más en una especie de, autodestrucción inconsciente. Es como una huida hacia adelante ante tal incomprensión, ante tal decalaje respecto a los demás. Por lo tanto, era una injusticia de fuera hacia directamente, como digo, hacia, su persona, su dignidad, ¿eh? Es desde ese punto de vista, eh, el que yo trataba en el otro vídeo. En cambio, en este vídeo, trato de también, cómo se toma, evidentemente, el superdotado, la injusticia, pero en todo aquello que tiene que ver con el exterior y que, por lo tanto, como ciudadano, como persona, como ser humano, le incumbe, pero que no es propiamente un ataque directo hacia su persona. Funciona el mundo, ¿no? Cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política, ¿eh? Por qué, en definitiva, la sociedad está tan enferma, digámoslo así en genérico. Y eso al superdotado le afecta muchísimo, como le afecta a todo el mundo, pero todavía más, sin duda, al superdotado por su intensidad, que no me cansaré de insistir en este aspecto clave en la superdotación, que se dice que la superdotación consiste en un funcionamiento distinto y no es exactamente así, porque sobre todo lo distinguimos con el tema de la linealidad respecto a la arborescencia y decimos que el superdotado tiene un pensamiento arborescente, cosa que es totalmente cierto, aunque no significa que en determinadas cuestiones por fuerza no tenga un pensamiento lineal. Por ejemplo, si ahora mismo digo, cuando me levante de hacer el vídeo, voy a lavarme, a cepillarme los dientes, pues eso es un pensamiento lineal. Después de una cosa viene la otra. Sobre todo tiene el pensamiento lineal en lo que tiene que ver con las cuestiones, digamos, más básicas, más primarias, más rutinarias, cotidianas. En eso, pues inevitablemente, pues todo el mundo tiene un pensamiento lineal. Otra cosa, evidentemente, es que si ahora digo que me voy a lavar los dientes, a cepillar los dientes cuando me levante, a través del cepillarse los dientes uno no pueda, como es el caso, ah, irse por las ramas y derivar de ese cepillo de dientes a a cómo uno cepilla el gato y en qué consiste el pelo del gato y qué diferencia hay entre el pelo del gato y el pelo del tigre y si los felinos tienen un pelo diferente a los caninos, por ejemplo, ¿no? Eso sería una arborescencia que ha partido desde la linealidad, ¿eh? Pero claro, ya no es linealidad, ya es arborescencia, ¿no? Entonces, a lo que voy, todos, como no me canso de repetir, tenemos pensamiento lineal y pensamiento arborescente. La diferencia con el superdotado es que tiene más a menudo, mucho más a menudo y con mucha más potencia y velocidad,
Potencia quiere decir mucha más capacidad de información, a menudo de memoria, aunque cuidado con la memoria, porque uno puede ser superdotado y sin embargo, por razones traumáticas, por ejemplo, que son habituales, pues uno pierda esa memoria y sin embargo sigue siendo superdotado, obviamente. Obviamente, lo que pasa es que no va a rendir tanto como si tuviera esa memoria en plenas condiciones. Y por cierto que en la arborescencia es importante la memoria, aunque paradójicamente en la arborescencia, por memoria que uno tenga y por el mismo funcionamiento arborescente, cuando se da en gran intensidad, en gran potencia, pues uno evidentemente, por superdotado que sea, tiende a olvidar lo que se ha dicho al principio o en medio y a duras penas sabe de lo que ya está hablando. O dicho de otra manera, sabe perfectamente de lo que está hablando o especulando, y, pero se centra en cada momento en eso para eso derivar en otras cuestiones en las cuales a su vez uno se va a centrar en el momento presente, porque si no, esa arborescencia mm, no va a tener sentido en sí misma. Es decir, uno puede saber lo que está diciendo en el momento presente sin darse cuenta de que, precisamente porque está hiperconcentrado en lo que está diciendo o pensando, ah, sin darse cuenta de que no tiene nada que ver con lo que estaba pensando hace un momento y que sin embargo sí que tiene que ver y por eso precisamente lo está pensando y ha perdido ya o no, a menudo sí, por esa dispersión, esa memoria de lo que acababa de decir y ya no sabe realmente de lo que se estaba tratando en un principio. En un principio. Eso, como os decía, creo en un vídeo, puede ocurrirle cuando se le hace una pregunta en el examen y se espera de él una respuesta concreta. Y entonces el superdotado, pues, se va por los cerros de Úbeda. Y ni siquiera, y ni siquiera le ha pasado por la cabeza, eso es lo más fuerte, cuál era la respuesta, iba a decir correcta, o no, la que se esperaba de él en el examen. ¿Eh? Ni siquiera se da cuenta, porque a veces se dice, no, es que, claro, sí, 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 sí que te das cuenta, sí que te dabas cuenta cuando estudiabas, ¿no? Pero digamos que te pareció obvio o que no podía ser tan fácil o bien, eso se puede producir, evidentemente, pero a menudo es que ni siquiera te das cuenta, si simplemente ya te vas, a otros pueblos. Te están pidiendo por el primer pueblo, pero tu cerebro, como un Lamborghini, se dispara y se salta ya todas las marchas y se mete ya en quinta y ya estás en 8 pueblos más adelante, y eso puede ser perfectamente pertinente, pero no pertinente, ah, en lo que se espera de ti. Se espera de ti que respondas en el examen, que a menudo es mucho más simple que lo que tú estás respondiendo. Y entonces el profesor, no es que se piense que estás loco, a veces sí, ¿no? Según tu comportamiento, porque ya sabemos que el prejuicio domina. El profesor queda desconcertado y a lo mejor te suspende y con suerte te pone un 5 y te aprueba así por lástima y dice, este chico no lo acabo de entender. Y lo que pasa es que el profesor no está entendiendo nada. Del mismo modo que el alumno tampoco está entendiendo lo que se le pregunta. Y otra cosa es que esté de acuerdo o no eh, con el interés de aquello que se le pregunta, o mejor dicho, con la respuesta que se espera de él, pero eso es otro tema. Bien, entonces, la injusticia. El superdotado, ¿por qué? En grosso modo, no soporta la injusticia. La injusticia, diréis, como todo el mundo, pero más en el superdotado por su intensidad intelectual y emocional, que van a la una, no se pueden despegar. Bien, entonces es lógico que se indigne con gran intensidad por la injusticia porque básicamente ya está preveyendo a esa injusticia, ya está teniendo en cuenta, haciendo un análisis arborescente sobre lo que va a ocurrir. Y no es que sea un visionario, aunque a veces se confunde, y menos un vidente, evidentemente, porque nadie es un vidente. Bueno, los gurús espirituales a veces sí, que se las dan de videntes,
y lo que no saben dicen que es un misterio. Entonces ya dejan de ser videntes, de golpe y porrazo, porque ellos tienen respuesta, como los curas tienen respuesta para todo. Bien, el superdotado evidentemente no es un vidente. Se le puede llamar un visionario, pero eso no ocurre por arte de magia. Eso ocurre simplemente por una sensibilidad, una arborescencia, una potencia intelectual, eh, que hace que pueda prever, digamos, el futuro, pero siempre, evidentemente, como no es un vidente, basándose en datos y en análisis, tanto que pueden ser emocionales como mentales, como las dos cosas a la vez. Normalmente son las dos cosas a la vez, porque digo que no se pueden separar, aunque se puede hablar evidentemente de intuiciones o de instinto, evidentemente que sí, y luego se pasa a la mente propiamente y se razona y se analiza, ¿no? El porqué de esas corazonadas o de esos instintos, ¿eh? Y de esas intuiciones, ¿eh? Que tiene mucho el superdotado, ¿eh? Lo que ocurre es que incluso, eso me lleva a decir que lo que parece inexplicable es que esas arborescencias, para llegar a conclusiones, sin que el superdotado sepa exactamente por dónde ha pasado para llegar a esa conclusión, eso se pone siempre el típico ejemplo en matemáticas, pero no solamente, pero en matemáticas se ve muy claro, ¿no? Como el alumno escribe en la pizarra la solución del problema sin tener ni puñetera idea de por dónde ha pasado. Porque superdotado no significa Superman. Superman es otra cosa completamente distinta. Y tampoco sé, habría que analizarlo, si Superman era superdotado o no. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Vaya tontería acabo de decir. Bueno, pues eso es importante. O sea, la arborescencia no implica que la persona se dé cuenta de por dónde está pasando, ¿eh? Eso parece mentira. Es decir, uno tiene la impresión cuando llega rápidamente a la conclusión de que precisamente ha habido cualquier cosa menos arborescencia. Es decir, como si todo lo contrario, como si fuera algo precisamente lineal. Es decir, se da el input y sale el output de la conclusión, pero no se sabe uno no sabe uno por dónde ha pasado. Eso parece, parece mentira o parece inexplicable, pero es así. Yo realmente no me lo explico. Te lo tienen que hacer ver. Quiero decir, hacer ver que has pasado por determinados razonamientos a una velocidad supersónica, ¿eh? No que alguien, lógicamente, desde fuera te pueda hacer ver por dónde has pasado, lógicamente, porque no lo sabes ni tú mismo lo sabes. Eso es así, ¿vale? La arborescencia le pasa por la cabeza al superdotado, pero ni se da cuenta, ni se da cuenta, ¿eh? Ni siquiera eh, puede darse cuenta de el esfuerzo o no, porque ya digo que no se da cuenta, que supone eh, procesar a esa velocidad, a esa velocidad, ¿eh? Simplemente ve, ve fácil la respuesta. Y la paradoja otra vez es lo que os decía, ¿no? Que en cambio, cuando se le plantea eso es muy típico, se le plantea un problema sencillo, pues se complica la vida. Fijaros, cuando queréis, no lo pensantes o quien sea, da igual, aparcar y tenéis espacio de sobras, entonces a veces tenéis que hacer maniobra, absurdamente, y os cuesta más aparcar que no cuando tenéis limitaciones, ¿no? Tenéis en cordón un coche aquí, entonces aparcáis quizás a la primera, porque tenéis como unas referencias. Pero si no hay referencias, pues os cuesta más, os cuesta más aparcar, ¿no? Pues algo así ocurre con el superdotado, con las cosas simples de resolver, que se complica la vida y no encuentra la respuesta, y la tiene delante de las narices, y parece imbécil y no la está viendo, ¿vale? En cambio, las cosas más complicadas es como si hubiera esos dos coches que le complican la vida y por lo tanto le facilitan la vida, porque el superdotado se orienta mejor en lo complejo, curiosamente, ¿eh? Y en lo simple se lo tienen que hacer ver y parece que no se entera, que no se entera. Bien, pues en el tema de la injusticia, uh, claro, por esta arborescencia, por esa potencia, por esa velocidad, pues está preveyendo
y a él no le parece a veces ni que lo está preveyendo, porque ya lo está viendo. O sea, donde el normopensante no ve ningún problema, el superdotado está viendo ya no solo el problema, sino cómo ese problema se va a hacer cada vez mayor. Y claro, si el normopensante no está viendo ni siquiera que hay un problema, pues imagínate, pues el superdotado queda como una especie de loco, de paria y de pesado que no sabe lo que está diciendo. Y luego cuando se produce, cuando el problema se hace mayor y el normopensante se da cuenta del problema, pues evidentemente nadie ya se acuerda de lo que ha dicho el superdotado. Y si se acuerdan, pues por ego, pues lo minimizan o lo siguen tildando de loco, de que ha tenido suerte o de que es rarito y a veces tiene estas cosas. Es decir, cualquier cosa menos darse cuenta de que hay que tener en cuenta a esa persona. Y eso es precisamente lo que yo os decía en el anterior vídeo sobre la superdotación, que os hablaba del tema este de la injusticia y de cómo afecta a nivel personal a esa injusticia al superdotado. Se siente indignado, ofendido, personalmente. ¿Eh? Entonces, claro, por esa prevención o esa visión ya directa de lo que está ocurriendo, de esa injusticia, sumada a la propia intensidad del superdotado emocional e intelectual, pues entonces, claro, la indignación es mayor por esa injusticia. Y luego a posteriori, cuando ya ha ocurrido el desastre, la catástrofe, pues entonces se puede indignar porque no le han hecho caso, que es lo que yo decía en el otro vídeo, o porque simplemente sabe que eso se podría haber evitado y ya lo estaba diciendo, y entonces uh, surge otra indignación, que es incluso cuando se ha producido la catástrofe, el superdotado no solo mira atrás y al presente de la catástrofe y se indigna, sino mira hacia adelante. Es decir, muy bien, eso ya se ha producido, pero vamos a evitar que continúe produciéndose. Y cuando ve el superdotado que las medidas en definitiva que se toman para sanar esa catástrofe vuelven a ser egoicas y vuelven a estar equivocadas, pues por eso se indigna todavía más. Es decir, la indignación por la injusticia del superdotado, en lo que se refiere al exterior, pues es exponencial. Es una bomba atómica multiplicada por 1000, ¿vale? Ese es el tema. Por prevención, por la sensibilidad en el momento en que se produce la catástrofe y por la proyección que hace no solo de cómo subsanar esa catástrofe, sino viendo cómo no se está subsanando y no solo eso, sino que se está, digamos, incrementando todavía con esa falsa solución normopensante, se está haciendo más grande todavía la catástrofe. De ahí viene la indignación por la injusticia en el superdotado, grosso modo. Eso no quiere decir, evidentemente, que en otro nivel egoico, el superdotado no tenga también su neurosis, sus esos, como todo el mundo. ¿Eh? Pero me estoy refiriendo a esos problemas en que se pueden, si se puede llamar así, objetivar, esos problemas del exterior, donde el superdotado ve a vista de águila, y esa es la cuestión, es capaz de ver a vista de águila y por lo tanto analizar, pormenorizar, ¿no?, cada una de las partes en función de esa visión panorámica que el normopensante no tiene. Y cuando, atención, como siempre digo, cuando digo el normopensante hablo en genérico, para que se entienda aquí de una forma maniquea, de acuerdo, pero para que se entienda de lo que estoy hablando, porque evidentemente que hay personas de gran inteligencia que también pueden tener una visión panorámica y una visión inteligente de las cosas, solo faltaría. O sea, no es un tema de por un lado los burros y por el otro los superdotados. No va de esto. No va de esto. Hay personas con gran inteligencia cuyo funcionamiento no es el del superdotado, pero con quien te vas a entender perfectamente. Son las menos entre los neuropensantes, pero evidentemente existen, claro. Es toda una cuestión como en toda la vida, ¿no? De graduación. Pasa que insisto que hago la distinción clara, nítida, ¿no?, entre el neuropensante medio, que es así, y el superdotado. ¿De acuerdo? Para que nadie, no solo para que nadie se ofenda, sino
directamente para que entendáis de lo que estoy hablando, ¿eh? Porque a mí las ofensas no me tienen que ver con el ego, no me interesa, me interesan las razones, ¿no? Bien, entonces decimos que el superdotado puede tener una visión ciega en lo que respecta a sus miedos, como todo el mundo tiene, y no darse cuenta de las cosas, pero sin embargo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de problemas concretos, exteriores, que afectan a la sociedad y que el superdotado se permite esa vista de águila y de, por lo tanto, de ir de lo ancho a lo estrecho, porque no se puede ir a lo fino, si no se tiene una visión fina, panorámica, porque entonces estaremos operando sobre, sobre lo sano, sobre, por decirlo así, ¿no? No sobre la lesión propiamente, ¿no? Que es lo que ve, que es lo que ve pronto el superdotado desde esa visión de águila. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya vemos en qué consiste la indignación del superdotado por la injusticia, ¿eh? Digamos, exterior, y vimos el otro día en esa injusticia que se le hace propiamente dirigida hacia su persona en concreto. Bien, eso es todo más o menos lo que os quería decir. Sí, y si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like. Uh, comentad, comentad sugerencias, cosas que no habéis entendido o que habéis entendido y os han gustado, lo que sea, que siempre sugieren nuevos vídeos. Suscribiros, no os olvidéis de suscribiros. Propagad el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.